muy parecidas, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí qué pasó. Se dañó, pero como te cuesta, La batería, ¿no? te salva la vida. Bueno, mientras arreglan acá lo técnico. ¿Qué hemos venido haciendo en este tiempo? Vinculándonos con diferentes organizaciones, entre eso la Sociedad de Mejoras Públicas, porque lo que hemos venido es sumar esfuerzos, generar sinergias. Y algo que me gusta hoy en día es que yo me encuentro con personas mayores que me dicen, me encanta la historia, pero también me encuentro, y personas jóvenes me dicen, me encanta la historia, y eso es lo que nos tiene acá unidos a todos. Entonces, bueno, Juan Carlos, antes de empezar, cuando yo hice mi primer programa de radio en la UIS, el primer programa se llamaba Lo invitamos a imaginar. Lo invitamos a imaginar es, en el escrito que tengo digo, imagínense que usted está aquí, en este espacio, hace 100 años. ¿Cómo era esto hace 100 años, Juan Carlos? No existía, ¿no? Era una cañada no urbanizable como cuando se la cedieron a la sociedad. Entonces, la invitación es a que usted va pasando por la calle y usted dice, bueno, hoy en día los jóvenes de 18 años, ¿qué piensan? ¿Sí? Pero ¿qué pensaba una persona hace 100 años, una persona de 18 años? ¿Qué pensaba del mundo? ¿Cuál era la visión, la cosmovisión? ¿Sí? Hace 100 años, y así con todo lo que habló. La parte arquitectónica, usted dice, oiga, esta casa antigua, ¿de qué época será? Y uno empieza a jugar con ese ejercicio y a mí me gusta mucho, yo lo he venido haciendo desde mis 13 años. Cuando yo estaba joven me gustaba pasar muchísimo, Giovanni, me gustaba pasar muchísimo por el barrio Sotomayor, del que prácticamente ya no queda ninguna de esas hermosas casas que hubo en su época. Ya en los años 80 empezaron a ser de uso institucional, los 90 ya después a derribarlas y hoy en día por los edificios, pero bueno, así es la historia. Bueno, Juan Carlos, bienvenido y hablemos de la transición arquitectónica y urbanística de Bucaramanga entre el siglo XX y XXI. Gracias. Buenas tardes, buenas noches para todos. Bueno, para mí es un placer estar acá. Gracias a Diego por la invitación. Efectivamente, yo contacté a Diego el año pasado, si no estoy mal, en la época de como noviembre, diciembre. Yo me gradué como arquitecto en agosto del año pasado. Y lo llamativo de esto de la historia, cuando Diego me invitó por más al programa Real, fue que yo le dije a Diego, es que la historia es como si fuera un chisme. Y uno lo ve irónicamente, pero es que el investigar eso de la historia es como si fuera un chisme que vale la pena tener en cuenta. Uno, claro, a medida que uno va creciendo le da más valor a las cosas de las cuales uno no tiene en cuenta. Pero eso es lo bonito, el ver cómo las cosas van cambiando, ver cómo también cosas se han ido perdiendo. Cuando yo empecé a estudiar arquitectura uno piensa que los patrimonios básicamente son las edificaciones grandes, famosas, puede ser la Torre Eiffel, puede ser el Panteón Romano, o sea, como tantas cosas que uno dice como que eso es lo que es patrimonio y al final de cuentas, cuando yo estaba haciendo la tesis, mi tesis fue la historia del barrio popular de Bucaramanga. Es una tesis de investigación que surgió desde que en octavo semestre yo empecé el énfasis de patrimonio. En mi carrera son 3 énfasis que uno puede ver de un tema en específico. Yo me fui por los 3 en la rama de patrimonio porque me empezó a gustar mucho esa parte. Empecé a conocer, me empezó a llamar la atención y vi cómo uno no le da el valor simbólico a las cosas que debería tenerlo. Entonces ahí uno mismo se relaciona con el tema de la tesis y también eso me permitió, claro, por un abrebocas al tema, el poder investigar la historia de Bucaramanga. Uno, a medida que investigando, a mí mi directora de tesis siempre me decía que uno siempre aprende algo nuevo, así no le sirva. Y yo no sabía que, por ejemplo, que el aeropuerto antes quedaba en Sotomayor, en el Real de Minas, perdón. Yo no tenía ni idea de que fuera de imagen. Esa imagen es de aproximadamente mediados del siglo XX. Entonces uno ve esas cosas y no se las imagina. Después lo pasaron allá donde queda actualmente, Palo Negro. Pero por lo menos ahí se fue lo que decía Diego, la cañada que era el parque donde estamos actualmente, que es el de Mejoras Públicas, que es este.
es donde está el dedo, ahí esa parte es donde estamos actualmente y eso no está edificado. Entonces ver esos planos también que muestran todo ese cambio, toda esa urbanización, todo ese ensanche urbano de la ciudad es algo que demuestra cómo la ciudad ha ido cambiando, muchas veces para bien, también muchas veces para mal. Hay un término que uno ve, que yo investigué en la carrera como marco conceptual, y era el término de patrimonio modesto. Mucha gente no lo tiene en cuenta, pero es ese patrimonio que puede que no sea tan grande, pero representa algo simbólico para muchas personas. Y esa fue pues, la razón por la cual hice el tema de mi tesis, que fue Barrio Popular Modelo, porque ese fue catalogado y hasta en los actas de consejo se catalogó como el primer barrio obrero de la ciudad. Y surge por la particularidad de que surge en un barrio que ya estaba creado. Entonces, la idea es mostrarles toda esta parte de esa transición arquitectónica y urbanística que tuvo Bucaramanga, también después tocando el tema específico de un barrio y ver cómo esa misma transición y esos mismos procesos que se van dando, como son de reedificación, fenómenos como burbujas inmobiliarias que se da hoy en día mucho en Bucaramanga, afectan y modifican la historia que puede tener una ciudad que mucha gente no la sabe. Entonces, como les decía, esta es una aerofotografía del IGAC de 1955, si no estoy mal, y muestra cómo era Bucaramanga en esa época. Ahí no sería todo lo que era Río Blanca, Piedecuesta, y apenas se estaban formando los barrios. Hay muchos lotes baldíos, entonces son cosas que hay que tener en cuenta. Bucaramanga actualmente no se ve así. Entonces, a medida que vayamos avanzando, vamos a ver cómo han ido cambiando las cosas. Este fue el logo de mi tesis. Aquí está el libro por si alguien lo quiere ver. Como les decía, es la historia urbana del barrio popular Modelo Bucaramanga, que fue el primer barrio obrero catalogado como tal de la ciudad y que permitió abrir las puertas urbanísticamente y arquitectónicamente a otros barrios de la ciudad. Bueno, el contexto histórico de Bucaramanga como tal de la parte del siglo XX, del siglo XXI y finales del siglo XIX es que en Bucaramanga gran parte, o sea, las personas empezaron a migrar del campo a la ciudad buscando una mejor vida. Yo que ya lo hablaba con Evelio, desde un contexto académico, la gente pues obrera buscaba una mejor calidad de vida. En esa época las condiciones de salubridad de las viviendas de los obreros eran muy malas. Entonces es ver cómo esta condición de migración a la ciudad hizo que la población aumentara. Vemos que en esa gráfica vemos cómo en 1900, aquí hay un aumento considerable de 1908 a 1938, casi como 20.000 personas. O sea, eso no se tenía presupuestado. Hay 3 planos de Bucaramanga que se realizaron, esa es de una tesis de una profesora de mi universidad, que vemos cómo era Bucaramanga en 1908, cómo era en 1928 y cómo era en 1938. En un periodo de 30 años se pudo ver cómo se dio un fenómeno de ensanche urbano grandísimo y ver cómo se extendió la ciudad a las zonas de las periferias. Ahí también con eso se da la creación de nuevos barrios, de nuevas edificaciones importantes. El sector del comercio aumenta con la creación de vías que conectan la ciudad con otras ciudades, con otros municipios. Entonces es ver cómo toda esta parte también por un proceso de población, un contexto social y económico, no solo como un contexto urbano, ver cómo todos estos patrones afectan el contexto del aumento de la ciudad, de la creación de la ciudad. Aquí se puede ver una foto más grande. Esto es donde queda la alcaldía, esto es el fragmento donde queda la alcaldía de la gobernación. Solo era ese pedacito, eso era en 1908, estaba bien catalogado lo que era el llano de Don Andrés y el llano de Don Andrés Serrano y el llano el llano Puyana. Entonces, en la siguiente se puede ver ya cómo se va echando. La diferencia de los planos es que el plano que ven los predios en azul es 1908, lo que está en rojo ya se empiezan a dar vías, se empieza a dar la ampliación de la carrera 15, aparece ya la carrera 27, un tramo de la carrera 27, y ver cómo toda esta parte, claramente esas carreras no se llamaban así en esa época, porque al ser tan pequeña la ciudad pues tenían otras denominaciones, pero es ver cómo todas estas cosas hacen que la ciudad aumentara. O
sea, esto ya es 20 años después del plano azul y ya en el siguiente plano vemos ya un cambio totalmente grande. Ya parece lo que sería actualmente San Francisco, en esa época era la mutualidad, que no se llevó a cabo lastimosamente. Hoy en día el barrio de la mutualidad, que era lo que se quería hacer, que era muy grande, solo que terminó siendo un pedacito. Entonces es importante ver estos cambios porque fue tanto el cambio urbano que tuvo Bucaramanga en 1908 a 1970 aproximadamente. Ahí también con el paso de los años aparecen actores urbanos como lo fue el Instituto de Crédito Territorial y la firma Roleo Hermanos, que fueron los actores urbanos más grandes en esa época de la ciudad de Bucaramanga, y hoy en día se perdieron, hoy en día ya no están y no se les da el reconocimiento que ellos merecen. Entonces es ver todos estos cambios que se dan en la ciudad. Aquí ya hay un contexto de la historia de Bucaramanga. Aquí hay unas fotografías también. Por lo menos lo que es la Capilla de los Dolores, lo que es la iglesia de San Laureano, son imágenes de lo que era Bucaramanga antes que no se tenía en cuenta. Estas imágenes son de una editorial de vanguardia por la celebración de los 400 años, 298 años, no recuerdo, pero ahí se puede ver un poco. Hay una particularidad, por ejemplo, que es que Bucaramanga, yo pensaba que Bucaramanga siempre fue capital de Santander y no fue así. En un momento se la dieron, no me acuerdo si pasó un porro a Zapatoca, y después se la devuelven a dar a Bucaramanga unos años después. Y es con este cambio también de título de capital, que eso también hizo que se aumentara mucho la parte de lo que es el comercio y lo que es este contexto social de aumentar la población en la misma ciudad. Entonces, no sé si Evelio quiere decir algo sobre la historia, porque también hay la particularidad de que dicen que Bucaramanga actualmente tiene 400 años, que ella se me lo hablaba con Evelio, y es que la cosa es que eso es una mentira. Sí, es una mentira, pero lo importante tal vez acá de resaltar es que Bucaramanga vino a ser capital del departamento simplemente por motivos políticos. La frase de los escritores de la época es que Bucaramanga fue elegida capital de Santander porque el Socorro era liberal. Por eso le quitaron al Socorro la capitanía. Pero la ciudad de Bucaramanga es lo que es por las minas de oro. Todo se movió alrededor de eso. Y el crecimiento actual ya no se debe tanto a las minas de oro, sino a la agricultura y la ganadería inicialmente. Sí, o sea, lo chévere de Bucaramanga en esa época, lo que sucedió es que se pudo ver cómo se volvió una ciudad donde el comercio dio pie y se catalogaba como una de las ciudades más importantes del país, de pasar de ser una ciudad que no tenía título de ciudad. Entonces es ver como ese periodo de tiempo de inicios del siglo XX a 1960, 70, es ver cómo se construyó una ciudad y cómo se catalogó al punto que se encuentra hoy en día. Aquí podemos ver más imágenes de la época, lo que decía Abel sobre la historia. Aquí, o sea, más que todo son imágenes de la época que uno, al ver, yo como joven, pues yo la verdad no estaba tan inmenso en esto de la historia, es ver estas cosas cómo hacen que uno le llame la atención, como yo decía anteriormente, cuando fui al programa de Diego, y muchas veces hemos hablado con Diego, y puede que sea un irónico, pero es que la historia es como el chisme de Bucaramanga, es ver cómo ese cambio se ha dado, y eso es lo chévere, es ver cómo ese pasado muchas veces está presente. No sé si a ustedes les pasa cuando ven una fotografía de la época, se emocionan. Yo por lo menos, hoy en día pues todo el mundo conoce el centro comercial de Cacique, pero saber que ahí estaba antes el vivero, que uno, por lo menos yo iba con mis papás y jugábamos ahí mini golpitos, son cosas que uno le traen recuerdo. Y por un lado es chévere recordar, pero por el otro lado es ver cómo se han perdido estas cosas. Entonces también cuando yo realicé la tesis, cuando realicé esta investigación, mi punto era como el prevenir de cierta forma que estas historias se pierdan. Es decir, claro, una ciudad se ve en el punto de la modernización y todo, y la arquitectura va cambiando, es una realidad, pero eso no quiere decir que las cosas se tengan que borrar. Y ahorita, por ejemplo, vamos a ver unos cambios del barrio que les comenté, cómo se ha ido perdiendo este patrimonio modesto y particularidades de la arquitectura de Bucaramanga que ya no se ven actualmente. Hoy en día es una Bucaramanga que está llena de edificios de 15, 20 pisos, mientras
que antes veíamos en Bucaramanga donde había muchos antejardines, habían perfiles viales muy grandes, el sistema el factor del tráfico no lo era tanto. Entonces es ver como toda esta parte, no solo de las arquitecturas, sino toda esta parte social y también uno como persona, como arquitecto, ha ido influenciando que esto se vaya perdiendo. Aquí vemos más imágenes de la época, vemos cómo el transporte público era esencial, los viaductos, vemos las calles. Esta es la calle 36 con carrera 15, o sea, vemos cómo era diferente. Hoy en día no se ve así. Hoy en día vemos que uno diría como la 15 hoy, tal vez es un poco inseguro, pero vemos cómo era en la época de antes y era diferente, y eso no es algo que porque digan, no, es que eso es viejo, la gente ha cambiado, no, eso es algo que se puede retomar hoy en día también, pero es tener ese factor de conciencia social, de saber construir, saber diseñar, tener conciencia de la ciudad, que yo siento que muchas veces ya no se tiene en cuenta. Yo cuando hice la tesis hablaba con las personas del barrio y ellos me decían, no, es que si a mí viene alguien y me ofrece que me cambien que me compran la casa, yo la vendo. Y yo le decía, pero oiga, si la vende, pues eso se va a perder. Me decían, no pasa nada, es que es plata. Entonces vemos cómo esa mentalidad se ha ido perdiendo, y lo importante es tener como ese sentido de pertenencia. Siento que eso es lo importante, de la misma forma que, claro, la historia y el patrimonio para una persona puede ser diferente para la otra, pero al final de cuentas es la misma ciudad. O sea, cuando yo hice la tesis también la hice porque la iglesia Cristo Rey, el templo Cristo Rey, que es el que habla de la Universidad de Santo Tomás de la Novena, tiene un valor importante para mí. Mi abuelo fue el que hizo las puertas, los ornamentos de la iglesia. Hoy en día, y yo no lo sabía, entonces y hoy en día, por lo menos hace como 2 años, la universidad quiso pintar las puertas, y esa patina que tenía la iglesia, que era lo bonito de la época, que no se perdiera, el cobre como estaba, se perdió. Las pintaron de verde, rayó mucho con la arquitectura de la iglesia. Entonces, eso es como lo que uno busca rescatar también como arquitecto, y es irónico porque el código arquitecto dice que uno debería velar por el patrimonio, pero muchas veces vemos que la arquitectura de Bucaramanga vela más por la economía propia, o sea, un pensamiento egoísta, que en vez de velar por la ciudad. Entonces es ver cómo estas cosas han cambiado. Por lo menos esto ya es un plano de Bucaramanga comparado con los que demostró anteriormente. Vemos cómo hay un crecimiento gigante de la ciudad. Ya aparece lo que es las periferias más determinadas, aparece lo que es Cañaveral, Provenza, que son barrios que se construyeron por el ICT y por los hermanos, barrios como Sotomayor, Provenza, Alarcón, El Modelo, Comuneros. Son barrios que lo hicieron estos dos actores urbanos que pasan muchas veces desapercibidos. Yo no conocía a los hermanos hasta que me hice la tesis, y lo conocí porque encontré un plano de ellos del barrio. Si no, nunca lo hubiera encontrado. Entonces es ver cómo esta memoria se ha ido perdiendo. Que yo tenga entendido, aquí no se le hizo ningún reconocimiento a Rodrigo Hermano ni al instituto. Entonces es eso, y el instituto también. Y la particularidad de este barrio es que ese barrio se puede decir que era la vivienda de interés social de la época. Hoy en día vemos que las viviendas de interés social, las viviendas de interés prioritario, rodean aproximadamente los 40 y los 60 metros cuadrados. Estas viviendas eran como aproximadamente 70, 80 metros cuadrados para una familia amplia, contada con su propia huerta, para su propia subsistencia, su propia economía. Entonces es ver como toda esta arquitectura también se ha ido cambiando y ha ido hasta perjudicando a las personas, porque hoy en día se busca que un apartamento de 40, 50 metros cuadrados entre en una familia de 5 o 6 personas, lo cual es ilógico. Entonces es ver toda esta particularidad. Eso en cuanto a lo que es desde Bucaramanga. También es la arquitectura de este barrio, la urbanización del barrio permite ver cómo también, por la misma necesidad, claro, que la ciudad iba cambiando, se viera cómo el mismo gobierno local quería abrir calles, y eso hacía que se perdieran viviendas de la época, esto para aumentar la movilidad de la ciudad, pero que afectaba totalmente un barrio que ya estaba constituido. Lo que les comentaba del barrio Popular Modelo, este se encuentra entre las carreras 15 y 19 de calles Novena y 14. Ese fue el primer barrio constituido como barrio obrero de Bucaramanga. Se creía que eran comuneros, pero ya después, como por actas de consejo y eso, se determinó que ese era el barrio obrero como tal de la ciudad. Aquí podemos ver el plano original del barrio. Se tenía en cuenta, y eso es lo chévere, que cuando se hizo ese barrio tenían unas características especiales que uno no pensaría que desde el gobierno, que el Ministerio de Hacienda Pública, creo que se llamaba en esa época,
buscara que se creara estos barrios con particularidades como lo era que tuviera un parque obligatoriamente, que tuvieran unas canchas para el esparcimiento de la población, que tuviera una iglesia. También era importante el factor de la religión católica. En esa época era algo inmenso. El hecho de que en esa época los obreros se les veía, o la cultura obrera se veía como algo malo. Por eso siempre se buscaba, entre comillas, por así decirlo, purificar esta clase social, de forma que no se viera como algo tan malo. Entonces es ver como todos esos factores sociales, económicos, influenciaron la arquitectura. Hoy en día el parque se mantiene, claro, claramente está descuidado. Vemos como el lote donde está la iglesia lo donó la familia Serrano, lo donó al Consejo de Bucaramanga. El Consejo de Bucaramanga lo cede también a la parte de la orden de predicadores de los Santo Tomás, que es los dominicos que llegan acá y se ubican en Bucaramanga. Y mediante este lote, que sé yo que básicamente se dio toda la manzana, también se crea la universidad. Vemos esa iglesia que se crea, que se pone la primera piedra en el 51, se hacía una capilla diferente en la parte de arriba, pero la construcción del templo como tal duró 30 años en construirse. La universidad sirvió como una de las universidades más importantes de la ciudad en esa época. Vemos cómo era un plano de Bucaramanga en 1952. Esta es casi la imagen que les mostré al comienzo. Vemos ahí también cómo se encuentra el aeropuerto en Real de Minas, que son cosas que uno no quería. Yo creo que una persona hoy en día del colegio no le dice, no, es que el aeropuerto que usted va usualmente queda donde queda el centro comercial Acópolis, nadie se lo va a creer. Entonces es ver cómo todos estos cambios se han dado y ver lo bonito también de esto. Ver un plan, decir como, ay, yo no sé, yo lo hacía. Decía como, ay, mis abuelos viven acá. Ver esas fotografías de la época antes de lo que era el Diamante 2, que eran casas completamente con antejardines hermosos. Vemos ahí también por el mismo factor de la inseguridad, vemos como la gente decide colocar una propia reja, lo cual no es que afecte la urbanización como tal o la fachada, pero sí cambia como la estética del barrio, lo que se tenía pensado. Entonces es como ese retroceder en la arquitectura un poco. Estas son fotografías de la época del barrio, lo que les decía, son perfiles viales inmensos. Hoy en día para un perfil así tiene que ser como el de una avenida amplia, como puede ser la 23 o la 27. Estas eran calles de tercer nivel de la ciudad. Vemos fachadas que tenían arcos, eso ya no se ve hoy en día en una vivienda, las viviendas son cuadradas en Bucaramanga prácticamente. Entonces es ver todas estas cosas como vayan cambiando. Por ejemplo, la Avenida de la República, vemos cómo la gente podía salir a jugar, eran antejardines bajos, muros bajos. Entonces es ver todo este cambio, esas viviendas de la época. Lastimosamente, cuando yo realicé la tesis, que yo también era líder de un semillero de investigación que se llamaba Memorias de Ciudad, Arquitectura y Paisaje, y lo irónico es que cuando hicimos el trabajo de memoria no hay nada. Solo se encuentra más que todo la tipología de vivienda C, que es la que tiene la fachada curva. Es de las que más se encuentra, porque las demás ya se han ido perdiendo por el tiempo, por el mismo proceso de reedificación, que en otras palabras está el proceso de reedificación y de urbanización. La urbanización es cuando el mismo gobierno local busca urbanizar la ciudad y mejorar las condiciones, pero esta fue un proceso de reedificación en donde las mismas personas del barrio decidieron quitar viviendas y construir ya sea un nuevo piso, arreglar la fachada, cambiar la fachada, quitar. Hoy en día esa es la particularidad también de Google Maps. Vemos como hay dos viviendas de la época de tipología tipo A que se perdieron, y hoy en día en esa cuadra y en esos dos lotes que están hay una universidad. Hay una universidad que es un edificio que consta como en 5 pisos, entonces que queda al frente del Colegio de las Beneméritas. Entonces ver cómo estas cosas han ido perdiendo con el paso de los años también es lo triste un poco. La UNAR, con D. Como les decía, el barrio Popular Modelo se encuentra en el llano de Don Andrés Serrano, y la particularidad es que este barrio nace, y ahí se da cuenta cómo también se va urbanizando la ciudad, y a medida de las necesidades que buscaban crear un barrio para obreros, cogen lotes de dos barrios. El barrio de los Comuneros se constituye, si no estoy mal, en 1922, y
coge unas vías de ese barrio para la creación del barrio popular modelo, que se entrega al público, o sea, se constituye en 1942 y se entrega al público el 2 de octubre de 1943. Vemos también el barrio de la Mutualidad, que lastimosamente no se construyó, pero también se cedieron lotes para la construcción del barrio popular modelo. Ay, qué pena. Vemos la parte del acuerdo que se constituye el barrio popular modelo. Estos también son cosas que cuando yo estaba investigando en mi tesis son cosas que es chévere buscar. Esos archivos, para los que quieran ver, los archivos aparecen en la página del Consejo Bucaramanga. Ellos tienen los archivos y las actas en PDF, y por lo menos son archivos muchos a mano, ya estos ya eran con máquina de escribir, pero mostraba cómo se constituían los barrios, cómo habían becas para obreros en esa época, la creación de escuelas. Vemos cómo en esa época también se acordaba todo lo que era lo del acueducto de la ciudad, las luminarias de la ciudad. En esa época también se dieron los 5 juegos nacionales, creo que eran. Entonces también vemos cómo todo este efecto de aspectos sociales se incluyó en la ciudad y pues hizo que se constituyera como lo es hoy en día. Ese es el barrio, el loteo de los lotes adquiridos. Vemos ahí como hay lotes que son del gobierno, otros lotes que son más de Serrano, que al final él cede a la población y a la misma ciudad. Qué pena. Esta es como la línea del tiempo de la creación del barrio. El barrio tuvo un presupuesto de 500.000 pesos que se pagó en pagos de 250.000 y después fueron pagos de 50.000. Un barrio que se quisieron hacer 105 casas divididas en 4 tipologías de vivienda. Al final sí caminaron que 3, pero siempre aparece una nueva tipología de vivienda con el paso del tiempo y otras necesidades. Es un periodo de tiempo que da del 12 de febrero del 42 al 12 de octubre del 43, que es cuando ya se entrega como tal la primera casa del barrio. Claramente todas las casas no se entregaban en esa época, y a medida que se fue construyendo las otras viviendas se fueron entregando, pero también ahí es cuando entran los factores de que habían muchas falencias en estas viviendas, había problemas de goteras, había problemas de pintura. Entonces esto es como lo particular de estas, como la época también, que se ve como esos problemas que hoy en día la gente buscaba con su mismo sustento tener que arreglar eso, porque eso ya no lo iba a arreglar el gobierno. Hubieron muchos problemas con la adjudicación de las viviendas, hubieron gente que le prometieron viviendas, que tenían que llenar un formulario, que salían actas de consejo que sobre lo que necesitaba cada persona, y que finalmente no se hizo, se le entregaron viviendas, por lo que hoy diríamos que la palanca misma de la otra gente. Es ver cómo todo esto se ha ido perdiendo. Estos son fragmentos de prensa local. El primero es de Vanguardia Liberal, cuando se inaugura el barrio, y los otros 2 son del periódico El Frente. Por lo menos yo no sabía que había un periódico que se llamaba El Frente, y eso me enteré cuando empecé a hacer la tesis. Entonces es ver lo bonito de investigar esto, cómo se dan cosas de la ciudad. Entonces el periódico El Frente hizo una editorial especial para el barrio, mientras que Vanguardia Liberal se puso una noticia normal. Este ya es el barrio como tal, en donde estaban determinadas las viviendas del barrio popular modelo. Vemos, por ejemplo, en la parte, es que no se ve bien porque está lejos, pero los perfiles viales de la época siempre estaban inmersos como con antejardines amplios. Se creía que en esa época, o el concepto que se tenía para la creación de barrios, que fuera un barrio ciudad-jardín. Ciudad-jardín es un término que viene de Ebenezer Howard, que es que él quería crear ciudades que se complementaran de todo lo que era lo verde. Claro, Bucaramanga tenía aspectos que no permitían que se realizara de esa manera, también está el factor de los obreros, pero es ver cómo desde esa época influenció también, obviamente este término de barrios obreros viene de las colonias obreras, ver cómo eso se quería hacer también, que se creara en la periferia de la ciudad de forma que llegara cerca de las industrias, porque también en esa época lo que la clase alta de la ciudad decía es que nosotros cómo vamos a vivir cerca de los obreros, y en esa época, como les mostré en el plan de 1908, eso era la clase alta de la ciudad, se fueron esparciendo a lo que sería Sotomayor en esa época, y después lo que fue cabecera del Llano. Entonces eso es lo particularidad, que era una urbanización que, como les comenté, que tuviera
perfiles viales amplios con antejardines, que fueran tipo ciudad jardín, pero también, y ahí se puede ver como también desde esa época el gobierno influenció mucho, y es algo que se ve hoy en día, que se le da prioridad al tráfico o a la persona que tiene automóvil, y es que se quería que hubieran vías peatonales en el barrio donde netamente fuera peatonal. Esto no se llevó a cabo. El gobierno y el ministerio dijeron que no, que se dejara como vía vehicular, y pues eso fue lo que terminó el barrio como lo es actualmente. Esta es una tipología de las casas de vivienda tipo A, la que se puede ver en el extremo de la derecha, es de las que ya solo se encuentra un tipo de esta vivienda. Este tipo de vivienda sirve como un comercio, ni siquiera es como una vivienda como tal, lo usan como una oficina. Estos son los presupuestos de las viviendas. Estas viviendas tenían un precio que oscilaba entre 700 y 900 pesos en la época. Entonces es ver cómo también esta facilidad de los obreros, también se dan créditos súper amplios para que los obreros pudieran pagar esto y no se vieran embolatados de cierta manera. Entonces es ver todo este cambio de ciudad. Estos ya son la tipología tipo B. Estas solo se encuentran por el Boulevard Bolívar, estas viviendas. Entonces ver cómo también se tenía en cuenta que cómo estas viviendas se perdieron. Ahorita hay una fotografía y también un trabajo que se hizo en la tesis, y mediante el semillero se realizó la creación de modelos 3D de lo que era el barrio en esa época y lo que se encuentra hoy en día. Ahorita vamos a ver cómo mediante un modelado y un render hecho a computador, cómo se ven esos antejardines, y vemos hoy en día cómo se ve zona dura, que es como lo que sería el andén normal. Esto es otra tipología de vivienda tipo C, con su mismo presupuesto. Estas eran las más amplias del barrio en esa época. Aquí vemos las tipologías tipo B, vemos la materialidad de las viviendas, que se harían de piedra de primera calidad, todo lo que eran los cimientos. Las paredes exteriores o muros de carga estaban constituidos por tapia pisada, que era un material que hoy en día ya no se usa en la ciudad predomina lo que es el concreto y el ladrillo. Entonces los pisos estaban hechos de baldosín, y es que por lo menos ese es un tema importante. Yo no sé si ustedes ven hoy en día que predomina el porcelanato en las viviendas. Es bonito ver cuando uno llega a una vivienda de la época que todavía está sin reformarse y uno ve las baldosas de la época. Es algo bonito, es algo que representaba algo estético que hoy en día se ha ido perdiendo también. Y obviamente, claro, hay viviendas que tienen las baldosas de la época pero se encuentran en mal estado. Pero si usted ve una vivienda de la época que tiene un piso bonito, una baldosa bonita, es porque eso es lo que vale revitalizar. La cubierta era en teja española. Una particularidad importante también está este aumento de la población a la ciudad. También se dio porque las mismas condiciones de salubridad que se dieron en la época en el campo, apareció lo que fue la gripe española en el país. Esa gripe fue, por relacionarla con algo, fue lo que en esa época pareció un COVID. Eso llegó acá y por las mismas condiciones de salubridad hizo que mucha gente se enfermara. Entonces eso también dio pie a que el mismo gobierno y el mismo Instituto de Crédito Territorial dijeran que nosotros tenemos que hacer algo por esta clase de personas. Entonces por eso es que se crean estos barrios, que no solo son en Bucaramanga, en Bogotá hay muchísimos, en ciudades como Barranquilla, ciudades como Cali, en ciudades como Neiva también se dio estos tipos de barrios, estos tipos de urbanizaciones. Entonces eso es como lo que llama la pena ver, pero este fue uno de los primeros que se construyó como tal. Y la particularidad es que este dio pie para que, mediante las condiciones arquitectónicas urbanas que se hicieron acá, se impartieran a las otras ciudades del país. Estos son los planos de la época. Vemos que eran fachadas simples, pero eran viviendas amplias, viviendas que contaban con un jardín, viviendas que contaban con una huerta, con un patio amplio, con unas habitaciones que perfectamente pueden aparecer 2 camas, un camarote, y no era algo incómodo como se puede ver actualmente hoy. Siempre estaba inmerso como ¿cómo llamarlo? Como ese sentido del habitar de la persona, que era lo más esencial. No era que buscaban como tener plata estas constructoras, sino buscaban como el habitar humano. Claro que eran falencias en la construcción, como dije, los problemas que vieron en esa época, y obviamente la misma gente se quejó. Hay una noticia de Vanguardia Liberal de 1950 y dice que se le hace una crítica a estas viviendas que decían que parecía una caja de fósforos, pero obviamente un cambio de eso para
para esta época donde no habían viviendas para obreros, que no había, por lo menos en la época antes de que estos se pasaran a la ciudad, estas personas no tenían baños en su casa, no tenían un baño privado. Entonces, ver cómo estas cosas se fueron implementando y permitieron que fueran las viviendas hoy en día es lo que llama la pena de ver, es lo que llama la atención. Y lo que decía, o sea, se puede hacer mientras, al final de la tesis yo hice una crítica a las viviendas de interés social de la época, a las viviendas de interés social de la actualidad comparadas con estas que eran viviendas para obreros, que se pueden catalogar como viviendas de interés social de la época, y es ver cómo se perdió ese sentido del habitar de la persona. Aquí hacían espacios de esparcimiento para los niños, jardines amplios, se tenía la parte del mismo huerto para la economía de las personas, y lastimosamente esto se fue perdiendo y dio pie a que las mismas viviendas o ese mismo sentido humano se perdiera y se priorizara lo que es el construir, y la misma, pues con eso, el sentido económico. Estas son otras viviendas de la época, vemos lo mismo, vemos un jardín amplio, un solar amplio, entonces tenía una cocina, tenía las habitaciones juntas, y es lo que se fue perdiendo con el paso de los años. Esto también es lo bonito. Estos son planos a mano con el anterior que se encuentran actualmente en el Archivo General de la Nación, y eso también fue algo que es irónico, ver cómo planos de la época, ver cómo información de Bucaramanga no se encuentra en la misma ciudad. Cuando yo hablé con primera vez con Diego, yo le decía que es muy triste que no haya información como tal de fotografías, como tal, planos, actas de la ciudad en Bucaramanga, que uno tenga que recurrir a otros archivos como tal, archivos privados, archivos de otras ciudades para conseguir esta información. Y eso es lo que también, bueno, eso es algo que pues se puede ser al final, pero también es algo que busca como generar ese mismo sentido de pertenencia, recuperar toda esa información, crear un archivo en donde se encuentre todo esto, que puede ser gratis, que puede ser pago, como quieran, pero que sea algo que se pueda encontrar fácil. Yo me demoré casi un año más de tiempo en la tesis porque buscar esa información no era sencillo. Esto era a mí me tocó ir al archivo de la UIS, me tocó ir al archivo de la UNAP, me tocó hablar con bibliotecas en Bogotá, con el Museo General de la Nación en Bogotá, permisos, eso fue muy complicado. Mientras que si hubiera una entidad de acá que lo tuviera, hubiera sido lo chévere, hubiera sido algo más dinámico. Aquí ya empezamos un poco también con volviendo al tema de la parte de la transición arquitectónica y urbanística de la ciudad. Esto es una comparación del barrio, lo que fue en 1952 y lo que fue en el 2020-2021. Lo que está en rojo, vemos cómo son los predios construidos en esa época. Vemos lo que ocupa en un lote como tal. Lo que está en negra actualmente es lo que ocupa hoy en día. Vemos una densificación urbana gigante, vemos en esa época como habían predios vacíos donde se priorizaba por lo menos las partes de las zonas verdes. Hoy en día ya el barrio no es así, hoy en día es un barrio que se constituyó al comienzo como un barrio de obreros, que claro, tenía que tener zonas de industria y todo, pero es un barrio que se pensó para la comunidad obrera y lastimosamente se fue perdiendo. Hoy en día es un barrio en donde, claro, se encuentran algunas viviendas, pero más que todo vemos cómo se encuentran talleres de automóvil, industrias, bodegas. La carrera 15 ya no es lo que era en esa época, como les mostré en las fotos anteriormente. Entonces, una transición urbana arquitectónica no solo se da mediante la creación de vías y creación de barrios y eso, sino también es ver cómo se densifica una ciudad y se crea lo que es hoy en día. Que diga es que la ciudad está muy construida, es por esas cosas también, por unos fenómenos, como les comenté, que puede ser el de reedificación, el fenómeno de burbuja inmobiliaria y otras razones. Este es lo que les comentaba del trabajo que se hizo para la tesis y del semillero. Vemos las dos imágenes que están en blanco y negro, es cómo eran los antejardines y los perfiles viales en esa época. Ya hoy en día vemos que no hay tantos árboles, son muy pocos los árboles que se ven actualmente. Vemos cómo la zona dura predomina, eso es lo que les decía el ejemplo. Entonces en la calle 10 entre calles 10 y calle 11 con carrera 16, vemos cómo dos viviendas de la época que estaban en perfecto estado se perdieron y se construyó un edificio que actualmente es una universidad. Es ese patrimonio modesto que se fue perdiendo con el paso de los años y que la gente, si no es consciente de esos, no le va a importar.
uno dice, no, es que esa casa yo tal vez la vi, pero si uno no tiene el valor, no es que esa casa fue obrero, eso son unas casas importantes de la ciudad, porque hay barrios actualmente en Colombia que tienen un plan, un PEM, que eso lo da el Ministerio de Cultura, que es como para protegerlos. Hay barrios en Barranquilla que lo tienen. Eso lastimosamente no se da acá, porque se prioriza el sentido de la construcción, se prioriza el sentido de la economía egoísta por parte de las mismas constructoras, y se pierde esa identidad de cultura de la ciudad. Estos dos renders son muy llamativos, porque se puede ver cómo eso era lo que se quería construir del barrio. Un barrio netamente verde, un barrio netamente con viviendas para obreros. Claro que había edificaciones que se veían como lo que les decía, billares, canchas, zonas de culto, guarderías para los mismos hijos de los obreros. Pero es ver cómo esto se perdió, y vemos cómo actualmente en la otra imagen hay muy poca zona verde, más que todo se da por los bulevares, que no se ha tocado, gracias a Dios. Y vemos cómo son muy poquitas las viviendas. Si no estoy mal, era unas 30 viviendas aproximadamente que se encuentran actualmente en la época. Vemos cómo todo esto se perdió, todo esto se borró. Hay unas que puede que todavía sean como viviendas, pero se le cambió la fachada en su totalidad. Entonces es ver todo este cambio. Aquí era lo que les decía también de la misma comparación. Vemos cómo vemos cómo se abre la carrera, si no se me hace la carrera 17, vemos cómo se abre por esa misma necesidad del automóvil, vemos como de la misma red vial de la ciudad. Entonces esto se hizo que afectara este mismo barrio, la misma entidad del barrio. Eso ahí era una vivienda tipo B de la época que se perdió y se eliminó por completamente, y es una de las que también se encuentran muy pocos ejemplares hoy en día. Lo mismo, vemos cómo se abren las mismas vías para darle prioridad a la misma trama vial de la ciudad. Vemos estos espacios que servían como esparcimiento para los hijos, para las mismas personas en su cotidianidad. Vemos cómo se abre, y ahí vemos hoy en día que esa es una parte donde pasa un carro y ya no vemos, no sé, una persona hablando con el vecino. Estos espacios así, que terminaban en un cierre de la vía, permitía ese espacio como esparcimiento, que fue lo que se fue perdiendo. Vemos lo mismo, vemos estas partes de la Avenida de la República con el Boulevard, vemos cómo se abren, se cierra la manzana en un triángulo, y ahí se le da hoy en día uso a lo que son ya edificaciones de uso industrial. El lado positivo también que se puede encontrar con este proyecto de investigación y con la misma historia de la ciudad es que hay equipamientos de diferentes usos que se encuentran sin tocar en la ciudad. Como lo fue el templo Cristo Rey, ahí vemos las puertas de la época como eran, hoy en día las cambiaron totalmente. Vemos la misma universidad, estas dos son edificaciones que se encuentran actualmente en pie, no se han tocado para nada, no se han derrumbado. Vemos en la siguiente lo que son el colegio Las Belemitas y el colegio Comuneros. El colegio Comuneros fue esencial porque fue el primer colegio que tuvo el barrio, después llega el colegio Belemitas. Pero son también instituciones que no se han tocado, claro que se han reformado un poco con el paso de los años, por también su mismo crecimiento estudiantes, pero son cosas que no se han perdido. Entonces eso es lo que también se resguarda un poco del barrio en cuanto a equipamientos de la época, lo que son ya las guarderías, las mismas casas de esparcimiento de los obreros, eso sí se perdió, los mismos mercados también se perdieron. Esos son como los pocos equipamientos del barrio que se encuentran, y es un ejemplo de lo que pasa hoy en día. Esto es un solo barrio, en Bucaramanga hay más de 200 barrios, cada barrio tiene su propia historia, y es ver cómo esos mismos equipamientos se han ido perdiendo porque se le da prioridad a otras cosas. Esto es lo que les decía, estas son las viviendas de la época. Vemos la vivienda tipo A, que es la de abajo, la que tiene el antepecho, o bueno, la pintura en fachada celeste. De estas solo queda un ejemplar, es otro, este fue el que se perdió con la construcción de la edificación de la universidad. Las viviendas de tipología tipo B que se encuentran en el Boulevard, las viviendas de tipología tipo C, vemos que son viviendas
que son conjuntas, esto se pierde, ya que vemos hoy en día en el barrio como hay viviendas que solo se encuentran a la mitad, porque eran casas continuas, eran casas juntas, pero que era cada una independiente de la otra. Esto se pierde. Hay una particularidad, una foto de la vivienda, que es una que crea un edificio multifamiliar de 5 pisos y la otra sí tiene la curva de la vivienda. Entonces son cosas que ya chocan con la misma arquitectura y la misma identidad del barrio. La vivienda de tipología tipo D tiene una particularidad, y es que en los archivos de la creación del barrio no aparece construida como tal, pero a medida de la misma necesidad de que buscaban crear más viviendas, se crea después con el paso del tiempo esta vivienda, y los planos que aparecen de la época del barrio son mediante este tipo de vivienda. Estas son las referencias del proyecto. Básicamente, para poder terminar, no sé si Diego quiere aportar algo, Elio también, o bueno, Giovanni, hay muchas cosas que se busca rescatar mediante esos proyectos. Por lo menos cuando yo hablé con Diego me invitó a ser parte de la Sociedad de Obras Públicas de Bucaramanga. Hay una idea que se quiere hacer, y ojalá se pueda hacer, que es la creación de un museo. Ese museo que tenga fotografías de la época, que tenga los planos, es algo que se está trabajando, pero es algo que no lo hay. Y sería bonito ver como ese mismo museo que muestre todos estos cambios de la ciudad. Es algo que sería chévere tenerlo. También promover estas culturas, esta misma preservación de estos patrimonios. Claro, uno no puede comparar esto con el Castillo de San Felipe, pero que no sea algo tan grande, que no sea algo tan importante, no quiere decir que se tenga que perder. Es ahí donde entra el término de patrimonio modesto de la ciudad. Entonces, esto es lo bonito de estos proyectos, esto es lo mismo, lo bonito de la identidad, lo bonito de cuidar las cosas. Por lo menos cuando estaba haciendo también la tesis ahorita que está de moda en Bucaramanga, la gente, cuando yo realicé las entrevistas con la gente del barrio, me decía que en esas canchas del Parque Cristo Rey jugaba gente que terminó jugando en el Atlético de Bucaramanga. Entonces, esas son historias que, claro, a una persona, no sé, que viva en Cañaveral, que en Cabecera, no le va a importar, pero a la gente del barrio eso es lo que les da vida, eso es lo que les importa. Entonces, es mediante esta preservación de la misma historia de la ciudad, de los mismos barrios en específicos, que hace que se conforme ciudad. Construir ciudad no es solo levantar edificios y crear vías. Construir ciudad también va desde la persona como tal misma, que quiera tener un sentido de pertenencia, que cuide la ciudad. Eso va desde lo que les decía, de cuidar un patrimonio hasta cuidar la ciudad, que sea bonita, que se vea limpia. Entonces son esas cosas que vale la pena cuidar con estos proyectos. Y obviamente yo entiendo que, como les decía, que una ciudad tiene que avanzar, que se va a modernizar. En 1950 llega toda la arquitectura moderna, con edificios como lo es la Cámara de Comercio, con el edificio Colseguros, que marcaron pautas de la arquitectura en Bucaramanga. Mario Miloneta fue profesor de la universidad, súper importante para la arquitectura moderna de la ciudad. Pero que hayan estas nuevas tendencias de arquitectura no quiere decir que se tenga que borrar el pasado. Entonces eso es lo bonito, que también es como una llamada al gobierno local, de cierta manera, a preservar estos espacios, a preservar estos lugares, a preservar estos espacios, que haya una ley de protección. Claro que, como les decía, aquí no se puede hacer un PEM, pero sí cuidar al menos una fachada de la época, darle la importancia a los barrios que son. Como decía, si vemos, por ejemplo, cuando se hizo la celebración de los 400 años de Bucaramanga, lo más importante que se le dio a la ciudad fue el concierto. No es como, de verdad, como esa historia de la ciudad. Lo que yo les decía, yo cuando entré a la universidad yo no tenía ni idea, y es como lo más grande que se puede decir esto de Bucaramanga. Primero, que se dio un sándwich gigante, y segundo, que el aeropuerto quedaba en Acrópolis. Y eso es lo que yo siempre digo, se lo he dicho a todo el mundo cuando yo hablo de historia, y es que son cosas que uno dice en un aeropuerto en Acrópolis, wow. Entonces, ese es como el llamado mediante estos proyectos, mediante estas entidades de cultura, no solo nosotros como sociedad, sino también el mismo Instituto de Cultura y Turismo, que promueva el cuidado y la preservación de estos espacios, que al final de cuentas pues es como lo que nos llevó a ser la ciudad que somos hoy en día, ¿no? Entonces, eso es lo importante. No sé si Diego quiere decir algo. Muchísimas gracias, arquitecto. Ya para terminar, una pregunta. Juan Carlos dice que le impactó mucho que el aeropuerto fuera allá en Ciudadela. En el caso mío, a mí lo que me impactó de niño fue cuando supe que existió el Teatro Guernica.
Tanto será el tema que hemos estudiado que hasta hicimos un documental. Me gustaría preguntarle a algunos de ustedes qué les impactó cuando se enteraron por primera vez de niños, incluso hace poco, de cosas que sucedieron, edificaciones que estuvieron en la ciudad. ¿Quién nos cuenta? De a uno, por favor. Carmencita, ¿algún recuerdo de niña? Sí. Bueno, don Giovanni Gabaza, welcome. Yo quiero que hablemos de 4 temas: Robledo Hermanos, Ciudad Jardín, Real de Minas, áreas construibles y el quinto, 400 años de Bucaramanga. Robledo Hermanos. Hay algo irónico de Robledo Hermanos más como la persona que más ha estudiado Robledo Hermanos hay un historiador que se llama Néstor Rueda, y él tiene un artículo que muestra la parte de Robledo Hermanos, y lo irónico es ver cómo una familia que influyó tanto en la construcción de la ciudad empezó vendiendo ropa. Ellos vendían ropa en Medellín, después se pasan a Cúcuta, después se vienen acá a hacer como intervenciones, algunas en la construcción, pero después se meten de lleno en el tema de construir y levantan barrios en un periodo de tiempo de 1940 a 1970, como lo son Sotomayor, Socorro. Son tantos los barrios que hicieron, y lo irónico es que empezaron como una fábrica textil. Entonces eso, señor, eso es como lo que marca la pauta de las cosas. Los Robledo Hermanos llegan acá como empleados de Fomento Urbano de Santander. Los traen la empresa que hizo la alianza con los sucesores de David Puyana. Se aliaron con Seguros y Construcciones de Medellín, y los antioqueños exigieron que el gerente de Fomento Urbano de Santander fuera empleado de ellos. Y llega aquí Jorge Robledo como gerente. En el plano de la donación de estos terrenos a la Sociedad de Mejoras Públicas en 1939 está firmado como gerente liquidador de Fomento Urbano de Santander. Ahí está. Ellos aprendieron de urbanismo, del negocio de urbanizar, de Fomento Urbano de Santander, compraron unos lotes y se volvieron urbanizadores. La relación que yo quería hacer con Robledo Hermanos es que ¿en qué lotes construyeron ellos? ¿De quién era Sotomayor? Era el llano Don David. Entonces algo curioso es que los sucesores de David Puyana no eran constructores, tenían predios para negociar, y cuando se dieron cuenta cómo Fomento Urbano de Santander y Robledo Hermanos tenían ese negocio, fue que ellos incursionaron en la construcción, pero realmente Robledo Hermanos eran los constructores de muchos lotes de los sucesores de David Puyana, igualmente Fomento Urbano de Santander. En el momento en que Fomento se liquidó, esos terrenos, algunos que eran parte de Fomento, volvieron a manos de sucesores de David Puyana, y fue cuando ellos decidieron volverse constructores. Entonces, prácticamente Puyana, Urbanas, que es hoy en día, aprendió de Robledo Hermanos. Son tantas las particularidades, y eso es lo chévere de la historia, que por lo menos yo tengo una publicidad de Robledo Hermanos que fue tomada a Vanguardia Liberal de 1943, en el mismo año que se constituyó el barrio, y decía: somos técnicos en refrigeración y tenemos un moderno equipo de taller, les reparamos y pintamos su nevera, le montamos sus máquinas frigoríficas. Robledo Hermanos, Bucaramanga, teléfono número 212. Entonces son ver esas particularidades de actores urbanos que se vuelven así, eso es lo importante. Bueno, el tema de Ciudad Jardín que quería comentar es que, como lo dijiste, los gobernantes proyectaron la ciudad así, y el principal ejemplo era la carrera 27 o avenida Próspero Pinzón. Tenía unos andenes con jardines y antejardines muy amplios, pero lamentablemente, por no controlar la densidad de la ciudad y generar la avenida que hoy en día conocemos, acabaron con los andenes y la naturaleza. Pero muchas avenidas tenían esa proyección de Ciudad Jardín. El tema de Real de Minas
lamentablemente fue un proyecto muy grande y allá no se debía construir ningún edificio que superara los 5 pisos. Y lo que vemos hoy en día, la realidad es que es una zona sobresaturada, en un edificio que debió ser un museo de la historia de la aviación de la ciudad, que era el terminal aéreo de Gómez Niño. Por intereses políticos lo negociaron, hicieron unas torres que usted como arquitecto, ¿qué opina? Ahí, bueno, esas torres son las que creo que es la que que van escalonadas, que tienen los pasillos en toda la mitad. Esas, pues no son tan llamativas, obviamente es que lo juego de la arquitectura y la misma historia de la ciudad es eso. Vemos hoy en día cómo se le da la importancia a edificaciones que no deberían tener. Vemos hoy en día cómo la gente reconoce Bucaramanga, por ejemplo, por Majestic. Majestic, claro, es una imponencia de edificios, pero no debería tener el valor patrimonial que pueden tener otras edificaciones. ¿Cuánto tiempo no tuvo que pasar, por ejemplo, para que se le diera el reconocimiento al Teatro Santander que tiene hoy en día, que no se usa tanto, lastimosamente también? O cómo se tuvo que perder, de cierta manera, el Centro Cultural del Oriente para que se retomara por mediante el gobierno. Entonces son estas que sí son edificaciones importantes de la ciudad, que se deben tener en cuenta. Por lo menos hace poco, creo que fue este año, que se catalogó el Club del Comercio como un patrimonio nacional. ¿Por qué no pueden hacer eso con mayores edificaciones? Entonces, es ver estas cosas que pasan en la ciudad. Sí, la realidad del Real de Minas es que debe ser una ciudad de edificios que no superaran los 5 pisos y no cumplimos con ese proyecto. El otro tema es las áreas construibles, una realidad de las curadurías hoy en día, y usted me corrige como arquitecto si no es cierto, es que los proyectos se aprueban de una manera y después de entregados resultan de otra manera. Entonces las áreas libres y patios resultan techados y eso fue lo que nos mostraste en las imágenes. Entonces ya nosotros mismos no tenemos condiciones de vida porque no tenemos sitios de esparcimiento ni de descanso en las casas, porque y lógicamente todo lo volvemos construcción. En los edificios inclusive cuando son parqueaderos se vuelven locales y almacenes. Hay un video que muestra, eso ya se está tratando de barrio, hay un video que muestra lo que era Cabecera en lo que era 1990, 1980, y veíamos todas las viviendas de la época limpias, de ahí por la 35, por la 36, hasta por la 34, un poquito la 33, y vemos ya cómo eso no se encuentra, es ver cómo está lleno de locales comerciales, lleno de parqueaderos. Es esa misma identidad que se pierde. Vemos, por lo menos antes, para los que no saben, la parte del éxito de Cabecera, donde están hoy las rejas, eso era en el Edivo, eso eran bahías de parqueadero. Eso se fue perdiendo, se construyó todo eso, se levantaron edificaciones. También, por ejemplo, en parte de lo que se dice de las construcciones y de las áreas construidas, lo que pasa es que eso pasa con todas las edificaciones. Por un lado está el gobierno se desliga, como que aprueba y no revisa. Los barrios de las periferias de la ciudad tienen construcciones así, y es por la misma también necesidad de la gente de construir. Yo vivo por Versalles y hay una particularidad, que el barrio González Chaparro, eso empezó siendo una invasión, y por la misma aumento del barrio y por la misma ansiedad de la población que empezó a construir sus propias viviendas, a la alcaldía no le tocó más que constituirlo. Lo constituyeron como barrio en un periodo de 10 años, creo que fue, de hace 10 años desde la época. Entonces son muchas problemáticas, como yo decía, no hay un proceso de reurbanización de la ciudad como tal. Entonces son muchas problemáticas que pasan en la ciudad, que claro, se empiezan a arreglar desde uno como propietario, pero también debería ser un gobierno más inmerso en eso. O sea, hay una crítica que yo hago mucho de las ciclovías. Claro, uno debería tener una conciencia de ciclovías y usar más como esos transportes, el mismo transporte público de la ciudad. Claro, es una realidad, porque hoy en día el tráfico de la ciudad es súper pesado, pero es tener la conciencia de urbanizar. O sea, vemos hoy en día por acá como hay una ciclovía que afecta el tráfico. Vemos por lo menos por la 35, por toda Cabecera, vemos también como hay una cicloruta que afecta el tráfico. Hoy en día coger esa vía, por ejemplo, a las 6, 7 de la tarde, eso es inmenso, eso es un tráfico inmenso. Entonces es también como esa llamada de atención al gobierno local de que piense mejor las cosas, de que urbanice mejor. Pues hay una foto aérea del IGAT que muestra 3 áreas iguales al Parque Guillermo Sorzano.
el barrio cabecera ya iba desde la calle 56 hasta la calle 43, 42, y habían 3 áreas de sesión: el Parque Guillermo Sorzano, el sitio donde está la clínica Bucaramanga y el sitio donde está el centro comercial. Entonces uno se lleva a hacerse esa pregunta: ¿será que en ese entonces iba a tener 3 parques ese barrio? Porque ustedes ven en la foto satelital y son las mismas áreas: Guillermo Sorzano, San Pío, el sector del centro comercial y el sector de la clínica Bucaramanga. Pero años más tarde resultó edificado. Y para terminar y no quitarle más tiempo, el tema de los 400 años. Lamentablemente nuestras gobernantes no acuden a gente que sepa de historia o que por lo menos averigüe antes de manejar eso. Y en la celebración de los 400 años colocaron muchos afiches en los parques y todos con errores de historia, de nombres. Entonces es lamentable que con el afán de los políticos de celebrar y demostrar algo, ni siquiera investiguen ni estudien cuál es la realidad de nuestra historia. Muchas gracias. Gracias.